Práctico vamos a ver campo magnético de intensidades de corrientes o generado por intensidades de corriente. Los objetivos del mismo son realizar el espectro magnético de un conductor recto y obtener sus características, realizar el espectro magnético de una bobina o solenoide y obtener también sus características, y utilizar la regla mnemotécnica para predecir la orientación del campo magnético en cada situación, que en ambos casos se utiliza la famosa regla de la mano derecha. Después tenemos un espacio de información, está la lista de materiales que vamos a utilizar y veremos en los videos. Luego están las preguntas que van a ustedes que contestar, a tener que contestar en una carilla. Por ejemplo, la primera dice cómo son las líneas y la ecuación del campo magnético de un conductor recto, que ya vimos en teórico. Después de las preguntas viene el procedimiento, que es el que voy a seguir mediante el video, que vamos a estar viendo, como vemos la imagen, un conductor recto, y vamos a esparcir limaduras de hierro, entre otras cosas. Acá está la regla de la mano, la regla mnemotécnica de la regla de mano derecha para el conductor recto. Y en la parte B vamos a estar viendo el campo magnético de una bobina. Este aparatito que están viendo acá es una bobina, y esto también fue obtenido con el práctico y también su regla correspondiente. Bueno, y este práctico va a ser todo observacional, por lo tanto es mirar el video. Suerte con ello, saludos. En este práctico vamos a ver el campo magnético de un conductor recto y de una bobina, que serían los campos más comunes generados por intensidad de corriente. Acá lo que tenemos es el conductor recto, que está unido a una fuente que es esta de acá. Es una fuente de alto amperaje, alcanza 5 amperes, y acá tenemos un botón que es una llave para que el circuito ande. En la primera instancia voy a poner una corriente hacia arriba, y cuando yo apriete este botón va a pasar corriente por él. Mientras no pasa corriente por él, lo que tenemos acá y lo que estamos visualizando es que las brújulas apuntan hacia donde está el campo magnético de la Tierra, el cual no podemos evitar, que en este caso sería en esta dirección, hacia allá está el norte de la Tierra, el polo norte geográfico. Lo que voy a hacer ahora es apretar el botón y vamos a verificar la famosa regla de la mano derecha, que es así, la regla de la mano derecha. Entonces, lo que espero observar del experimento, lo que consiste en hacer pasar corriente y ver cómo estas brújulas van quedando orientadas, pegando la vuelta o alrededor de ese conductor, formando una circunferencia. Y por eso es que si la corriente hacia arriba, que me lo indica el pulgar, el sentido de la corriente sería antihorario. Lo que voy a hacer ahora es invertir los cables acá para que la corriente sea hacia abajo, y al apretar el botón veo que ahora las brújulas van orientadas en sentido horario alrededor del conductor, formando nuevamente una circunferencia. Acá la regla de la mano quedaría con el pulgar hacia abajo, porque la corriente va hacia abajo, y en este sentido, en sentido horario, quedaría el sentido de las líneas de campo magnético. Después, lo que voy a hacer ahora es sacar las brújulas y esparcir limaduras de hierro. Al esparcir limaduras de hierro para visualizar el campo magnético generado por el conductor, veo cómo se van formando esas circunferencias que mencioné. Y ahí se ve claramente que el campo magnético del conductor recto forman circunferencias alrededor del cable en el plano perpendicular al conductor. En esta parte del práctico tenemos acá una bobina, que son vueltas de alambre de cobre barnizado, y está conectado en serio con un interruptor y directamente a la fuente, una fuente de alto amperaje de unos 5 amperes. La idea es que también ver de nuevo que la intensidad de corriente genera campo magnético, y repito el procedimiento de poner 3 brújulas en vez de 4 por el espacio que da y por
para poderlas ver. En este momento las 4 brújulas están apuntando hacia allá, que sería el norte de la Tierra, el norte geográfico de la Tierra, y cuando aprieto el botón va a pasar una corriente por acá, y efectivamente vemos que las brújulas son desviadas por el campo magnético que está generando la bobina. Acá la regla que se utiliza también se llama regla de la mano derecha, y se envuelven los 4 dedos según el sentido de la corriente, que como acá es positivo, el campo va así, y quedaría para allá el campo magnético, y de esa manera es lo que están mostrando las brújulas. Si yo invierto el sentido de la corriente en la bobina, invirtiendo acá los cables, lo que va a suceder es que en vez de entrar la corriente por acá, va a entrar por acá, y por lo tanto el sentido de la corriente ahora sería así. Así que en la mano debería envolver de esta manera los 4 dedos, y el campo magnético me va a quedar según el pulgar. Al apretar el botón vemos que efectivamente las brújulas quedan orientadas hacia la derecha por regla de la mano derecha. Lo que vamos a hacer ahora es esparcir limaduras de hierro y ver una característica muy importante del campo magnético de una bobina. Que ahí lo acerco para que se vea bien. Ahí se ve claramente que dentro de la bobina el campo magnético tiende a ser paralelo a la bobina, y en particular va a tener la propiedad de ser uniforme dentro de la bobina. Afuera tiende casi a cero porque veo que no se generan en las limaduras de hierro una orientación determinada, es muy poco. Sin embargo, adentro veo claramente una orientación alineada de las limaduras de hierro. Y ahí se ve claramente, voy a esparcir un poco más. Cómo se forma esa orientación paralela, o sea, que quiere decir paralela a la bobina, y por lo tanto quiere decir que el campo magnético dentro de la bobina es uniforme. Y hasta acá va el práctico. La idea era un poco mostrar lo que uno observa en las imágenes de los libros.